nuestro invitado del día, que es Alejo Rodríguez de Fraga. Él es periodista deportivo, se desempeña como editor, corrector externo de libros y revistas, y casualmente Charlie forma parte de las páginas de uno de sus libros que más nos llamó la atención, que nos encanta. Yo pude ver también un registro visual contundente sobre El abrazo del tango y el rock. En 2018 lo publicó en forma independiente, es su primer ensayo, y también, por supuesto, hay que decir que escribe cuentos infantiles. Siendo padre, tengo que agradecérselo. Le vamos a dar la bienvenida a él. Alejo, un placer tenerte aquí. Emilio y Juan, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo van? Gracias. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Porque no soy hábil, no tengo mucho hábito con esto del Zoom. Bueno, así que me enseñó mi perfecto. hijo. De Te todas vemos y te maneras, escuchamos perfecto. sí, de todas maneras Perfecto. vale el agradecimiento particular. Teníamos previsto esto hacerlo de línea y surgió el Zoom, así que entendemos el esfuerzo que merece también esto. Gracias, Alejo. Bueno, arrancar con esto, yo Bueno, tengo que decir que todavía tengo ganas de leerlo al libro, pero cuando me enteré que estaba y que está en la posibilidad de que nuestros oyentes, que los tenemos acostumbrados a esto, a darles una lectura recomendada, se puedan acercar a lo que vos fuiste buscando, ¿no? En esto que en principio te podría preguntar, porque vi también esto que decía, este material audiovisual donde están todos, y me parece un trabajo excepcional, que te tiene también en el relato, y a muchos protagonistas que forman parte de tu libro. Pero pensaba en eso, que a priori, si yo me hubiese estado despojado de cualquier concepto o sinopsis, hubiese pensado que esto podría llegar a ser como un abrazo entre no sé si un padre y un hijo. Me imaginé un abrazo entre un abuelo y un nieto. El tango y el rock and roll. No sé por qué me lo figuré ahí. Pero bueno, me gustaría saber tu búsqueda y bueno, digamos, cómo llegás a esto y cómo se fue dando este librazo. y bueno, yo creo que pasamos por todos los choques generacionales, porque en algún momento fueron padres e hijos, Ajá. fueron nietos y abuelos, y creo que ahora en el siglo XXI son hermanos, digamos, ¿no? Los músicos de tango y Ujú. de rock que están trabajando juntos ahora, los podemos ver como hermanos de alguna manera. Está bueno, Este, tal cual, con sí, respecto, porque, perdóname, incluso estaba pensando eso, claro, muchas de las grandes figuras del rock nacional ahora, los jóvenes lo pueden estar mirando como nosotros mirábamos algunos, o sea, el polaco. Yo desde mi lugar con mis 40 estoy ahí, donde estaban esos que para mí eran rockeros igual, ¿no? Entendiendo, digo, como la esencia, ¿qué tenía también de rock el tango? claro, bueno, si vos escuchás los discos de rock, por ejemplo, de los 60, de los 70, hasta los 90 incluso, los tangueros que iban a tocar en algunos discos de rock eran casi siempre más grandes que los rockeros, eran tipos de 70, Claro. incluso de 90 y pico de años, ¿no? En un disco Ujú. un recital que dieron los Piojos en River, estuvo el Chula Clausi, que era un bandoneonista que tenía más de 90 en ese momento y fue a tocar a River. Después de los 90 se empieza a quebrar un poco, y ya muchos de los músicos de tango que van a los discos de rock, a veces son más jóvenes los tangueros, hoy son más jóvenes los tangueros que muchos rockeros en muchos discos Claro. que comparten o son de la misma Claro. generación. Sí, sí, claro, porque ese legado es verdad. Una de las cosas que los une definitivamente, porque el plano musical es donde viven, más allá de las letras y todo lo que también le da motivo a cada uno de los géneros. Pero pienso que es cierto, muchas bandas, no solamente de rock and roll, pero pensemos así, tiene jóvenes baluartes que por ahí lo llevan, sí, lo fueron trasladando de otras generaciones o empezaron a tener inquietudes, ¿no? Con Juan estábamos viendo esto, a ver si coincidís con nosotros, Alejo, sobre que hay una generación de pibes multiinstrumentistas que son unas bestias, que Tal agarran cual, sí. todo, lo dan vuelta, le dan una sonoridad que no sabes si es jazz, si es rock o qué está pasando, pero es la sensación que yo tengo, ¿no? Que yo tenía un pie en el fogón y aprender un par de acordes de la toco y canto y después ver qué onda. A estos pibes que, más allá de la cuestión conservatorio, hay como una búsqueda, ¿no? No sé si la tecnología ayudó a eso, si la Y en parte sí, autogestión. en parte de estar a un clic de escuchar músicas de todo el mundo, digamos, ahora Claro. es más accesible escuchar música que pasa en otros lugares, mismo en este país, que por ahí hace 30, 40 años, ¿no? Que si no te llegaba Ujú. algún disco o lo ibas a conseguir, por ahí era muy difícil escuchar qué estaba pasando. Tal cual. Claro. Eso supongo que en parte también hay menos prejuicios, entonces Tal cual. te dan cosas a ver. Sí, sí. Y tipos grosos que están a un clic también de darte un consejo o darte una clase viste que por ahí tipos grosos que antes si no pagabas una clase con ellos
y hoy por ahí te subieron 2 videos a YouTube y te dicen, mira, esto se toca así, y tenés ahí, en la Te palma contestan, digamos, si le de la, preguntás, te de la mano. contestan. Claro, sí, 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 y lo podés ver ahí y practicar vos desde tu casa. Metiéndonos en el libro, en el tema, ¿no? De rock, tango y demás, eh, que seguramente, obviamente, lo encontrás y uno también en el rock pasa, sobre todo los fundacionales, o si podemos llamar a esos fundacionales, tienen una pata muy metida en el tema del tango. Ya sea por ellos mismos, por escuchas, porque sonaban en sus casas el tango, digo, a través de sus padres. Si no recuerdo mal, el mismo padre de Cerati, por ejemplo, cantaba tangos, no sé si en modo Y el padre de Spinetta profesional, cantaba, el padre de el padre de Nespira, Spinetta lo la madre mismo, de Nevia. claro, Fito en innumerables también entrevistas ha contado que dentro del folclore y otros tantas músicas, el tango estaba dentro, por supuesto. Digo, esos fundacionales del rock nuestro se han creado, digamos, se han criado un poco con el tango ahí, bien fuerte en sus casas. Sí, pero al mismo tiempo que querían hacer su propia música y cortar con la tradición de los padres, ¿no? Claro, claro. Querían cortar por ahí con el tango tradicional también. Entonces Ujú. fueron como las dos cosas a la vez. Por un lado querían cortar y por otro lado lo tenían incorporado casi inconscientemente. Miguel Sí. Cantilo dice, por ejemplo, en el libro, que cuando él hizo Yo vivo en esta ciudad, y varias Mm. canciones que si las escuchás ahora suenan realmente tangueras, dice que él no se daba cuenta, que se lo empezó Claro. a decir el público, los productores, este, y demás, digamos, porque no, en principio no era la búsqueda, ¿no? Manal, que suena es lucero, pero suena tanguero también, seguramente la búsqueda no venía por el lado del tango, pero les aparecía aunque no quisieran. Claro, claro. Claro. Recién que hablas de Miguel Cantilo veía en ese material audiovisual que hay alucinante que recomiendo que vean, que estuve picando así en el tiempo que tuve. Me gustó mucho esa anécdota que cuenta, que me gustaría que la traslades vos, acerca de esto que relatás, y que él en algún momento se cruzó con algunos músicos de cámara y que en realidad el guiño era otro, ¿no? O sea, había una influencia y una ola tan fuerte del rock nacional que todos querían ya meterse en esa, ¿no? Sí, sí, eso lo cuenta ahí, Muy bueno. es de un... Esa no está en el libro, digamos, pero esa Está en en este el video. registro que te El digo. video se lo hice, sí, No, decime. el video lo hicimos en junio, creo que fue en mayo, junio, abril, mayo, junio, digamos, los meses más cerrados, digamos, ¿no? Ujú. Ajá. Cada uno en su casa, muchos músicos con el celular, filmándose desde su casa, en la época de más encierro, digamos, ¿no? Sí. Claro. Sí, Así bueno, que pero quedaron... una respuesta alucinante. Están todos, digo, hay un material muy, muy lindo. Y hay algo que también, yo creo que esto sí lo debe retratar el libro. Contame, Ale. Este trinomio, hace poquito se fue Pino, ¿no? Pino Solanas. Lamentablemente nos enteramos de la muerte de él. Y hay una escena, también hay un momento que antes Juan hablaba de lo fundacional. Yo no sé si es verdad, digamos, sería muy cruel como marcar un antes y un después, pero hay como un momento que se va compartiendo en distintos espacios, y a lo largo de distintas historias. Pero el de Fito, Pino y el polaco es como Y un el Pibe, momento, sí, ¿no? en la película Sur. Claro. Exacto. Sí, fue un momento importante, digamos, de reconocimiento de alguna manera del, del tango hacia el rock y viceversa, ¿no? Si bien ya había habido varios encuentros antes, pero fue como una amplificación muy importante. Claro. Aparte, Sí, a sí. partir de ahí empezó Adriana Varela a trabajar desde el tango con sonidos rockeros. Los primeros discos de Adriana Varela, que empezaron ahí un poquito después de esa película, venían con bajo eléctrico, con batería, ¿no? Nevia era uno de los productores que tenía. Ujú. Claro, claro. Y ahora, Ale, contame Sí. esto, porque figurativamente cuando pensaste vos el título del libro, mientras también tenías parte del contenido, no sé qué vino antes y qué vino después, me contarás, pero digo, este abrazo está simbolizando algo en particular, es un abrazo, como decía antes, familiar, es un abrazo de reconciliación, es un abrazo amigo. ¿Qué representa ese abrazo entre el tango y el rock? Y el nombre del libro iba a ser La influencia del tango en el rock argentino. Ajá. Durante mucho tiempo era ese el título, Claro. ¿no? Con más Y duro, cuando, ¿no?
¿Qué? Como más duro, digo, el abrazo del tango tiene otro Más de romanticismo. tesis, más de tesis. Más de tesis, exacto, tal cual. te iba a decir eso. Pensé lo Y mismo. cuando iba a hacer la tapa, cuando puse a empezar la tapa, dije, no entra por ningún lado, ¿viste? Es muy Claro, largo. claro. Yo quería un fileteado en la tapa, ¿no? Sí, Iba así, ¿se ve? Claro, perfecto. Y, digamos, no entraba. Entonces dije, bueno, ¿qué puede ser? Y se me ocurrió, bueno, esto era más metafórico. El claro. abrazo del tango y rock. Un poco pensando en, digamos, que en las últimas décadas los tangueros y los rockeros trabajan mucho juntos, después de que hubo muchas idas y vueltas, ¿no? En el siglo pasado, ¿no? La última mitad del siglo pasado, que si bien tuvieron muchos encuentros, también hubo falta de reconocimiento. En una época los tangueros decían que el rock era algo extranjerizante, ¿no? Claro. Que era algo que venía que era una copia de algo que venía del hemisferio norte. No lo encontraban la pata argentina, digamos. O sea, pero eso no tiene que ver con la Argentina, le decían, ¿no? En los 70. Claro. Piazzolla se peleaba mucho con los rockeros, o sea, los elogiaba un poco, después se peleaba otro poco. Hubo como muchas cosas. Y después, Sí. digamos, en las últimas décadas es como que hay mucho más encuentros que trabajan más juntos, ¿no? Y más reconocimiento y todo eso. Un poco el abrazo simboliza eso. Y en el mismo tango también pasaba eso, Alejo. Digo, Claro. me acordé cuando dijiste lo de Piazzolla, que mismos tangueros a Piazzolla también lo señalaban con un dedo y le dijeron cualquier cosa, hasta que después Claro, sí. Piazzolla tomó la dimensión de lo que realmente, digamos, siempre fue, pero hubo en un momento de los años donde eso no se llegaba a ver, o algunos no Sí, lo sí. llegaban a ver. Tal cual. No sé si toca en algún momento el libro, algún capítulo, algo por el estilo, pero porque por ahí se centra más en otras cuestiones, pero ¿qué pudiste ver seguramente de entrevistas, de charlar con uno, con otro, demás? Esto de que el tango es mucho, en muchos casos, mucho más rockero que el rock mismo, en el sentido de un montón de cosas que se dan por afuera. Digo, las noches largas, cigarrillo, alcohol, otras menudencias y demás. Si el que tuvo por ahí alguna vez se acercó a alguna tanguería, no la tanguería por ahí de turista, ¿no? No Claro. la tanguería de Puerto Madero para, No, para el señor turista. tango, claro. Digo, las que están viste, más recónditas en lugares, de hecho en el interior. Yo en algunas ciudades, por ejemplo, que me ha tocado viajar, he ido bastante porque solía estar abierto hasta tarde, cualquier día de la semana, y ahí uno podía ir, comer algo, de paso veías el show, pero hasta podías comer en algún lugar, ¿no? Hasta tarde, unas empanaditas, algo por el estilo, y te mirabas por ahí algún show de tango de alguien que iba, y te digo que ahí, en los salones, e incluso en los baños, he encontrado mucho más rock, si querés, que en otros recitales justamente de rock. No sé qué te Sí, pasó a así vos es. en tu experiencia. Bueno, toda esa la cultura fogonera, digamos, ¿no? Y de bares y de trasnoche y de todo eso, seguro. Fernando Zamalea, ahí está el testimonio en el libro, que fue el baterista muchos años de Charlie, ¿no? Claro. Aprendió a tocar el bandoneón, 89, creo que en esa época, fines del siglo XX. Y cuenta que él estuvo buscando a ver quién iba a ser su maestro y encontró, al final se metió en un boliche a trasnoche. Y le terminaron dando clase, lo convenció y le dijo, pero Carrera era un tipo con pelo largo, joven, que quiere aprender bandoneón. Claro. Y a las 3 de la mañana le dio la clase. De 3 a 6 Mirá de la vos. mañana, una cosa, se lo cuenta él en un libro. Muy bueno. Así que sí, todo ese ambiente ya Muy venía bueno. de hace tiempo. Bueno, Sí. lo que sucede también y que se ve bastante recurrente ahora escuchándote, Alejo, es esta cuestión del ortodoxo que podía parecer el tanguero tipo, ¿no? O el género en sí, de no permitir algo que también era muy revolucionario. Es verdad que el contraste era muy fuerte. Era la gomina contra el pelo largo, la corbata y el saco contra la saco bambula. gris, claro. Qué sé yo, el pachuli contra qué sé yo, el cigarro y... Era como un contraste, pero sin Si embargo... vos ves la ropa de los rockeros de los 70, no hay nada que ver con lo que era el traje, la gomina, Absolutamente. era casi lo opuesto, ¿no? Y además, esto de lo extranjerizante que decís, yo también lo que pude observar con este video que habla un poco del libro, y que por supuesto me hizo acordar a algunas otras lecturas y otras cosas que he visto, que es verdad que también llegaba el rock de una manera, digo, con los Beatles y con toda esa nueva ola, muy como de repetición.
porque las bandas querían ser iguales y se luqueaban exacto, eran como los Beatles de Uruguay eran los Shakers, los Beatles de... ¿no? Entonces también pasaba algo que era como muy... Viste que hoy también se critica esa cosa de seguir las tendencias, todo el mismo corte, todo... Pero ya pasaba antes también, quiero decir. Y por ahí para el tanguero fue un cimbronazo. Pero los Shakers, por ejemplo, que empezaron con la onda bien Beatles, cantando en inglés y vistiéndose muy parecido, terminaron metiendo candombe, bandoneón, Claro. varias cosas en los 60 que no, la mayoría de los que hacían copias, digamos, no. Así que la pata argentina o platense, digamos, eran uruguayos, cantaban en inglés, pero habían escuchado a Piazzolla, ¿no? Digamos. Claro. Lindo Bueno, mix, antes hablamos de Fito y también en la antesala fue Charlie y podemos reconocer tranquilamente, más allá de títulos que fueron concretos como Tango 4, ¿no? Pero digo, donde el tango estaba súper presente en ese rock. Digamos, estamos hablando de los Eso se de reía los Piazzolla. próceres. ¿Cómo? Piazzolla se reía cuando sacan el primer disco Tango, Charlie con Aznar en el 85, hay varias entrevistas de Piazzolla y dice, no alcanza con que los rockeros le pongan tango de nombre a un disco de rock, decía, tienen que zapar con más músicos, bueno, en realidad tampoco escuchaba Piazzolla todo lo que hacían los rockeros como para estar muy Claro. en tema, digamos, ¿no? Pero Charlie ya en las primeras entrevistas en los 70 ya decía que le escuchaba tango o que el tango era una de sus influencias, ¿no? Cuando muy pocos lo reconocían. Claro, sí. Y ese abrazo, que bueno, que lleva el título, que hablas un poco dentro del libro, ¿cuándo crees que se empieza, por ahí no tiene, ¿no? una fecha puntual, pero vamos a marcar una década, si querés, que es en los 90 que se empieza... Que se empieza, por ejemplo, a dar ese abrazo, por ahí después tardó, un momento se separaron, se lo vuelven a dar, pero si lo tenés que situar, ¿lo situás en los 90? Y abrazos tuviste, digamos, pequeños abrazos hubo en todas Claro. las épocas, ¿no? Ya con Spinetta, con Mederos, con Mussolini, Nevia, con otros tangueros también. Hubo varios episodios, digamos, por así decirlo. En el Claro. 90 lo que se hizo más común es que los rockeros invitaran a muchos tangueros que ya eran más grandes, digamos, de edad, que se hicieran muchos tangos cantados por los rockeros, digamos, que eso en los 80 Claro. todavía era poco común, en los 90 se hizo mucho más corriente. Claro. Los tangueros que se animaran a cantar un tango, que en general no lo hacían en sus discos, ¿no? Y después ya en el 2000, bueno, ya como que después del 2000 ya es mucho más común Sí. todo. Sí. Recordaba el tema de los auténticos decadentes, cantado Claro, por Castillo, que hasta Castillo. creo que hay registro en vivo de Castillo cantando con ellos, al compás del tamborín, no me acuerdo cómo se llama el Tamborín, tema, creo, no sé si se Siga llama el así, Baile. tamborín. Sí, siga el baile, ese, no me acordaba. Claro, la última época de Castillo, ¿no? Claro, Iba a las giras también, estaba en el disco, iba a las giras. Y bueno, qué sé yo. En esa época, bueno, Los Piojos también, haciendo gira y un montón de bandas. sí. Sí, es cierto. Pienso también, estamos hablando, vale la pena recordarlo para los que se enganchan recién, con Alejo Rodríguez de Fraga, que escribió El abrazo del tango y el rock. Estamos compartiendo una muy linda charla con cosas que nos gustan, la música por excelencia y los géneros que también nos atrapan, hayan o no hayan curtido tanto uno o el otro. Uno imagina que, ¿no?, parte de la juventud puede haberse alejado un poco del tango y esto creo que también se debe vivir un poco. ¿Había miedo en ese momento, Alejo, justamente de lo que estaba sucediendo? Porque te iba a decir de que se perdía el tango. Me parece que era algo concreto, se estaba perdiendo, y más allá de que querramos nosotros ahora revalorizar tanto el folclore como el tango, como, no sé, lo primigenio y después lo de la ciudad, me parece que igual el tango hoy, lamentablemente, digo, está bastante perdido en nuestro ADN. Yo creo que está perdido en cuanto a difusión por ahí. Ok. Fundamentalmente. Está buena la Ahora diferencia. ¿Cómo? Está buena la diferencia que hace. Yo te marqué algo del ADN, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la difusión. Fundamentalmente sí. O sea, ahora por ejemplo, hay pocos medios masivos Ujú. que difunden poco el tango actual y hay por ahí muchos medios, muchas radios o algunas radios online, digamos, que difunden mucho, pero digamos no tienen demasiado alcance, ¿no? Claro. Yo creo que lo que falta por ahí es una difusión a mayor escala por ahí. Claro. Porque Y hay músicos ahora, trabajando, como decís vos, hay montones. sí, quiero preguntarte por algo que es muy actual también, Alejo, y me gustaría,
tener tu ojo crítico, aparte de tu investigación, que evidentemente también, imagino, debe haber llegado un poco a estos tiempos más contemporáneos, a estos años, que son años bastante particulares de levantes de voces, de fuerzas que antes no estaban tan visibilizadas y hoy sí. ¿Cómo ves esto de, no sé, la nueva, si es que hubiese, ¿no? Hablando de nuevas olas, del tango ayornado a los tiempos que corren? ¿Son compatibles? ¿De qué cosa? Si son compatibles, digo, a estos tiempos, ¿no? Donde hay una exigencia de una igualdad de género, donde por ahí, si repasás un poco las letras, son bastante machistas y tienen una connotación fuerte de la figura del hombre. Digo, el tango necesariamente para seguir, no sé, teniendo nuevos letristas o nueva esencia, ¿debería ayornarse o actualizarse a los tiempos que corren? Yo creo que se está actualizando. De hecho, hay colectivos de mujeres en el tango, uno se llama Tango de Hembra. Hay muchas compositoras mujeres que están reescribiendo un poco la historia del tango en este siglo XXI. Como te digo, por ahí lo que falta es que le pongan un micrófono más Total. que nada, ¿no? O amplificar Sí. un poco eso. Total. Pero sí, seguro que hay. Sí. Hay canciones, se está trabajando bastante, por ahí no te digo en silencio, pero se está más Claro. en el tango que en el rock, me parece, probablemente. Total. Lo que pasa es que para que el algoritmo en algún momento te tire un tango en YouTube, digamos, no va a ocurrir Claro. eso. Ni en Spotify, Sí, sí. ni en nada por el estilo, digamos, ahí estamos complicados. Ni que hablar de una radio que por ahí persigue un ranking o algo por el estilo, donde ya sabemos lo que va a sonar, ¿no? Que es por ahí mucho más lo que está sonando Bueno, ahora. están haciendo, Sí, en Spotify están organizando un playlist, digamos, de canciones de tango del siglo XXI. Hicieron una encuesta, este mes la están haciendo, entre músicos, periodistas, bueno, gente así de todo un poco, sobre que nombres varios mejores discos, mejores, bueno, no con intenciones de ranking, ¿no? Sino para hacer un raconto, se llama raconto del tango en el siglo XXI, para hacer como una especie de recuento de la música que nos acompaña en este siglo. Y hay una lista que ya van por más o menos 2.500 canciones y hay bueno. muchísimas que están quedando fuera todavía. sí. Mirá. Eso Sí, se y puede buscar además me quedé pensando cuando hablábamos de esto de las letras y demás, ¿no? O de ayornarse y demás, que el tango, si bien obviamente hay una cuestión por ahí machista en algunas de sus letras o en varias letras, pero tienen un montón también donde le cantó al estar, no sé, corto de guita, al tema apuestas, al tema, qué sé yo, de la humildad, digamos, desde donde uno arrancó, de la coyuntura social, digo, también Sí, hubo muchos tangos tiene censurados, mucho para escribir incluso, el tango sí. hoy por hoy, si quiere, no sin agarrarse de otras cuestiones, ¿no? Sí, sí, en el tango hubo muchos tangos censurados, digamos, en el 30, en distintas épocas. El lunfardo estaba mal visto, digamos, ¿no? El lunfardo era censurado, le decían que cambiaran la letra. Gira Gira dijeron que se tenía que llamar Camina Camina, por ejemplo, ¿no? Claro. Mirá Entonces, vos. lo escuchás y te reís, porque, Total. este, Total. Bueno, ahora que hablas del lunfardo, siempre la casita de presente. mis viejos no, tenés que decir la casita de mis padres, ¿no? Estaba Claro. Mirá prohibido vos. pasarlo en la radio con ese nombre. Qué bueno, ¿ves? Estas son todas luces que nosotros podemos entregarle a los que están del otro lado del parlante gracias a que te tenemos en el aire en esta charla. Estoy pensando en Matías Mauricio, quien es el encargado del prólogo, y hablaste recién del lunfardo. Él, como miembro de la Academia Nacional de Tango y la Academia Porteña del Lunfardo, yo pensaba en eso también, ¿no? Y en la cuestión generacional y los nuevos géneros que empiezan a llegar, el trap, el reggaetón y qué sé yo, que traemos afuera. Y empieza ahora a haber una mixtura incluso en el lenguaje que también para muchos puede ser como un rechazo, pero se empieza a generar, digo, muy por el contrario de ser crítico sobre eso, se empieza a generar también un idioma que cada tribu, llamémosle tribu urbana o tribu de donde sea, lo tiene, ¿no? El tango lo tenía por ahí y vos decís esto, entonces en su momento también era criticado. Sí, sí, sí. Bueno, todo cambia en el lenguaje y siempre va a ser criticado al principio. Claro. Ni el lenguaje inclusivo y todo eso, ni hablar. Digamos, después es en definitiva el tiempo el que marca Claro. si se establece o no se establece o queda como algo de una época, ¿no? Claro. Pero, digamos, el lenguaje va modificándose muy de a poco sin que te das dando cuenta, pero permanentemente.
Claro, Claro. claro. Bueno, Sí, Si no, porque los seríamos mismos... hablando latín, si no. sí, total. Claro, no, porque la calle cambia, porque la gente que está en la calle cambia, porque los barrios cambian, digo, va por ahí, que son los que se terminan No es que cambia el modificando. diccionario, es al revés. Exacto, exacto. El Exactamente. Va por diccionario ahí. se va haciendo eco De lo que se habla afuera. Sí, claro, por supuesto. Claro. Bueno, Alejo, yo quiero primero recomendar esta lectura. Ojalá pronto pueda tener tu libro para disfrutarlo y para meterme un poco en estas historias. Quiero sí preguntarte algo que por ahí puede ser obvio, pero en tu mirada y en tu análisis puede ser interesante. Quiero que me digas, según tu criterio y lo que has visto, cuál ha sido el tanguero más rockero y el rockero más tanguero. hubo, qué sé yo, cada época debe tener los suyos, ¿no? Goyeneche seguro que fue un quiebre importante, como decías. Ajá, Y ahora, bueno, tenés si viste el video, lo habrás escuchado, a Hernán Castielo, sí, que señor. hace 7 años más o menos hace un espectáculo que es de tango y rock. Muy Canciones bueno. de tango en versión rockera, canciones de rock en versión tanguera, y muchas así, digamos, algunos tangos del 30 versionados en reggae o en rock, digamos, ¿no? Muchas cosas así. Sí. Y va cambiando la formación durante el espectáculo, o sea, algunas con un trío, otras con bajo eléctrico y batería, otros con bandoneón, bueno, ahí juega mucho con todo eso. Sí. Quinteto Negro La Boca también sacó 2 discos, cruzando géneros, haciendo, bueno, por ejemplo, ahí habrás escuchado Arranca Corazones con arreglos para bandoneón, arreglos tangueros. Sí, no, impresionante, impresionante. ¿Sabes qué me preguntan antes? Sí, Gardel era medio rockero, dice acá, no sé si tienen alguna data en particular. Uno de los oyentes dice, ¿era rockero Gardel? No sé si conceptualmente pensarlo así, no, me parece que no, sí. No sé, habría que ver, pobre, ¿no? Cómo terminó Gardel, ¿no? Si vos lo pensás, los rockeros también tienen eso de ir de gira, ¿viste? Vos decís, están todo el tiempo en gira, van, vienen, acá nunca les pasa Sí. nada. Bueno, Gardel, pobre, no terminó bien, ¿no? Eso después, bueno, muchos rockeros hicieron todo eso de girar, tocar 100 veces por mes, ¿no? 2 o 3 veces por noche. Total. Así que eso los tangueros ya lo habían hecho. Ya, No sé si los claro. rockeros no Sí. No lo hicieron en combi, pero lo hicieron. lo hicieron, claro. Sí, 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 sí. Bueno, perfecto. Gardel Y y Alejo- Lepera está siempre presente, ¿no? Digo, perdóname, Juanito, en esto de Sí, sí, sí. decirse que uno está haciendo las cosas o que uno tiene demasiada exigencia, los ubica en un lugar alejados, digo, de esta cuestión de diferenciación o abrazos de género, sí, como grandes baluartes de lo que fueron. Juan, y sí, ahora sí, perdón. Sí, no, le quería pedir así una breve, según tu criterio, artistas hay a montones, pero para alguna gente joven que nos está escuchando y demás, por ahí que no se han acercado todavía al tango, ¿qué serían? Decir, empiecen por acá. ¿Cómo digamos, entrarlo? Está buena. Claro, tres artistas que creo que podría ser de comienzo, si bien, como te digo, es muy subjetivo y demás, pero digo, según tu criterio, 3 artistas tangueros que vos decís, entren por acá y después me cuentan. Y más que artistas, yo les preguntaría qué escuchan o qué les gusta. Porque dentro del tango tenés un abanico grande, tenés orquestas típicas, ¿no? Con 12 músicos. Ponele. Después tenés Claro. octetos, tenés quintetos, con sonido más tradicional, más estilo Pugliese, más bailable, con más sonido más a lo Piazzolla o con sonido más rockero. Después tenés dúos, ponele piano y voz, guitarra y voz. Tenés orquestas, pero un sexteto que pone de pronto una trompeta y una guitarra eléctrica del tango. Claro. Tenés cosas muy variables, digamos, para Sí. bailar o para escuchar, y cantautores, digamos. Hay muchos cantautores que también ahí recogen un poco la herencia del rock y del folk rock, digamos, en hacer tango, pero un músico tocando con el piano o con la guitarra y haciendo como cantautor. Así que es como que hay un espectro muy amplio para todos los gustos, digamos. El que le gustan los cantautores del rock, puede meterse a escuchar cantautores en el tango, o que le gusta mucho ruido, o orquestas con más amplificación de volumen, puede meterse por ese lado también. Está bueno, está Claro. bueno el enfoque. La última, Bien. última total, Alejo. Esto sí, yo no sé si entendí mal o me pareció, o quise creer. ¿Hay lista de Spotify de música? ¿O no? Claro,
Se llama Raconto del tango en el siglo XXI. Impresionante. Está Eso. está en construcción, empezaron este mes, pero ya hay más de 2.500 temas. No, impresionante. Bueno, ahí tenemos una excusa perfecta como para entrarle y nosotros hemos encontrado la excusa perfecta para conocerte, querido Alejo. Tu libro es una de las cosas que estábamos evidentemente esperando y lo vamos a celebrar en tanto y en cuanto podamos difundirlo. Quiero agradecerte tu tiempo y esta amabilidad además de hacer todo lo posible para que salgamos en esta vía. Buenísimo, bueno, les agradezco mucho. Un abrazo fuerte, Gracias, querido. Un Alejo. placer conocerte. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Chao, abrazo. Bueno, era Alejo Rodríguez de Fraga, Juanito, dos géneros que nos gustan. Vamos a meterle al abrazo del tango y el rock, lectura recomendada. Quizás entonces aquel abrazo entre Goyeneche, Fito, en esa peli sur de Fernando Pino Solanas del 88, puede haber simbolizado, Juano, como lo hablamos hace un rato, el encuentro, la reconciliación de dos de los géneros más importantes, sin dudas, de la música popular argentina urbana.